Bienvenidas y bienvenidos. Hemos invitado a Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y director de MIDAP, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y profesor de la Universidad de Chile también, ¿no? Para hablar, de salud mental, depresión, violencias, infancias traumatizadas, el tema de las mujeres y de las mujeres pobres. ¿Cómo está Juan Pablo? Muy bien, Ezio, muchas gracias por invitarme. Hace muchos años que tenemos muchas señales de que la salud mental en Chile no está bien. Así es, Ezio. Mira, yo te estoy hablando en primera persona porque yo ejerzo desde el año 74. Empecé a estudiar psiquiatría y después que volví de Alemania, donde me fui a doctorar a los años 90, desde ahí, en los años 90, empezamos a darnos cuenta de que estaba pasando algo en Chile en relación a lo que en psiquiatría se llaman los trastornos comunes. O sea, básicamente trastornos comunes son aquellas consultas que son las más frecuentes, aunque a nivel individual sean las que tienen menos gasto, por así decirlo, ¿ah? A diferencia de enfermedades más graves como la esquizofrenia o trastornos bipolares graves. Bueno, son las más frecuentes, o sea, son como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, la descompensación, el trastorno de personalidad, la adicción a droga, en fin, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Bueno, empezamos a darnos cuenta de que había un aumento en este país y hay investigaciones de esa época que mostraban un aumento. Ahora, ese aumento se ha mantenido y la última encuesta del año 2017 de salud mostró que en Chile tenemos un 20% más que el promedio mundial, que es alrededor del 5% de depresión. Aquí tenemos un 6% de la población que tiene un trastorno depresivo conspicuo, o sea, claramente diagnosticado. Ahora, la sintomatología depresiva, que son cosas que todos hemos sentido y podemos sentir, digamos, y que no es necesariamente una depresión, porque la depresión, mirada de una manera más dinámica, más amplia, también se entiende como una reacción ante cosas de la vida. Todos hemos estado bajoneados, todos nos sentimos medio deprimidos, decimos esta cuestión me deprime, no quiero seguir viendo esto, no qué sé yo, no me hables más, etcétera. Bueno, eso es mucho más que la depresión conspicua. Un porcentaje de esas personas, que es alrededor de un tercio, presenta una depresión que ya es una enfermedad por la cual tiene que consultar, ya hay tratamiento. Y eso ha aumentado, entonces estamos en un 20%, te fijas, de mayor aumento. Ahora, después de la pandemia, esta cosa obviamente aumentó. Sí, porque de acuerdo al informe mundial sobre salud mental de la OMS el 2022, en el primer año de pandemia a nivel mundial aumentó un 25% el tema de la depresión. Sí. Por lo tanto, debiéramos sospechar que en Chile... Ahora, aumentó, pero mira, hay que tener cuidado con la cifra, porque obviamente después, a medida que disminuye la pandemia o las restricciones, empieza a disminuir. Claro. ¿Entiendes? Ahora, tenemos que entender que en Chile la pandemia fueron 2 años. Sí. Porque fue el 2020 y el 2021. Sí. Recién al final del 2021 y este año estamos un poco más abiertos, por lo tanto... Correcto. Igual ahí hay un porcentaje... No, pero mira, es un lugar común en este momento decir, pero todos sabemos que hay una preocupación enorme por la salud mental, o sea, ya todos reconocieron eso. Y la verdad es que el gasto en salud, la proporción de gasto del presupuesto general de salud, menos del 2% está dedicado a salud mental, en circunstancias de que la salud mental se relaciona enormemente con la salud física. Sí. O sea, es un factor de agravamiento enorme de cualquier enfermedad física. Y hay relaciones estrechísimas porque nosotros tendemos a separar la mente del cuerpo, la mente del cerebro, pero la verdad es que somos personas, somos una sustancia, una sola. Entonces hay una interacción permanente entre la mente y el cerebro. Entonces la salud mental es muy importante. O sea, antiguamente se decía mente sana en cuerpo sano. Recuerdo, bueno, eso sigue siendo válido. Cuerpo sano en mente sana. O sea, hay una unidad que hay que buscar permanentemente.
Y ahora hay una idea de que hay que aumentar hasta el 6%, ¿te fijas?, del presupuesto de salud general. Y ahí la intención, hay declaraciones, vamos a ver si eso se realiza, esperemos que sí. Ahora, Porque hay muchas cosas que hacer, hay mucho que hacer. Aquí hay muchos factores que inciden. ¿Mm? Tú me mandaste un texto de una presentación, de un trabajo que ustedes hicieron con la UFRO el 2019. Sí. Bueno, y ahí hay unos datos que son altamente preocupantes. Mira, eso fue muy interesante porque eso fue, ¿qué día fue? El 18 de octubre fue el estallido social. Sí. Esto fue esto fue un viernes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, el martes yo figuraba en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en una reunión con unos 150 o 200 estudiantes. Y yo, como investigador responsable de un proyecto Fondesit, les quería informar porque ellos habían participado en un proyecto que habíamos hecho los años anteriores sobre los resultados. Y los resultados fueron alarmantes en realidad. Mira, ya expliqué de que hay una relación más o menos de 1:3, algo así, entre depresión conspicua clínicamente diagnosticable o diagnosticada y sintomatología depresiva, que es más o menos en Chile, digamos, alrededor de un 6% de depresión, pero hay un 16%, o sea, un poco menos del tercio, de sintomatología depresiva en la población general. Bueno, descubrimos que en una población de 700 estudiantes universitarios de los primeros años, la mitad de Santiago, de la Universidad de Chile, y la mitad de la UFRO, esa sintomatología depresiva era de alrededor de un 26%, o sea, era bastante más. Ahora, esos datos ya los conocíamos porque incluso son mundiales. Hay un tema ahí con la salud mental de los universitarios que ha sido bastante estudiado y sabemos que las universidades y el estrés en el cual, tú recordarás la época en la cual tú fuiste estudiante los primeros años, hay un shock ahí muy fuerte. Bueno, pero lo que más nos impresionó, y eso para mí fue realmente alarmante, fue que hicimos un cruce entre la sintomatología depresiva y el autorreporte de ellos por instrumentos que se han sido validados en todo el mundo, en fin, etcétera, de maltrato infantil. O sea, ¿cuántos de esos alumnos habían sido maltratados en su infancia? Maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, negligencia física o negligencia psicológica. Bueno, puedo explicar qué es lo que es eso, pero más o menos se entiende. O sea, bueno, y resulta que alrededor del 45% de esa misma población de 700 estudiantes reportaba maltrato infantil. Pero lo interesante y lo novedoso era de que había una relación directa entre a más sintomatología depresiva, más reporte de maltrato infantil. Entonces eso como que nos abrió un mundo en realidad, un mundo en este momento que está en investigación, en exploración, y lo hemos descubierto a través de muchas otras investigaciones, que hay una relación directa entre el maltrato infantil y la patología mental del adulto. Y esa cosa nos habla de algo que es mucho más complicado todavía, que es el tema de la violencia en contra de nuestros hijos, la violencia intrafamiliar, porque hablamos mucho de la violencia contra las mujeres, lo cual es cierto, pero hay un tema de violencia doméstica, un problema de nuestra cultura, de cómo nos educamos. Claro, es un sistema violento, finalmente. Así es. Decir, o sea, se disciplina. Y fíjate que esto se confirmó también en el año 2017. Fueron muchos datos. Piensa tú que el año 2017, o sea, estábamos terminando esta investigación, el año 2018 fue el estallido social. 19. Perdón, 19, sí, perdón. El año 2017 sale, pero es que lo que pasa es que la encuesta, supimos los resultados de la tercera ola de la encuesta nacional de primera infancia en enero del 2018. Exacto. Y ahí mostraba que más del 60 y tantos %, no recuerdo exactamente la cifra, de los padres en una muestra de 17.000 hogares, en la cual entrevistadores, esto fue del Ministerio de Desarrollo Social que hizo esa encuesta, y entrevistaron a padres o educadores primarios, digamos, figuras primarias o madres, en fin, etcétera, y reconocían
reconocían que ellos educaban a sus hijos con violencia. Es decir, yo anoté los datos. 56,9 reconoce aplicar agresión psicológica. ¿Ya? 32,5 agresión física. 32,5, es decir, Sí. un tercio de hogares. 62,5 aplicar métodos disciplinarios violentos. Es una locura. Y yo en base a eso, ¿te imaginas? En base a esos datos les dije a los alumnos que estaban ahí, y yo me di cuenta que produjo mucha inquietud, les dije, casi la mitad de ustedes han sido educados con violencia. ¿A ustedes les pegaron cuando chicos? ¿A ustedes los ningunearon? ¿Los amenazaron con abandono? Les dijeron que eran unos tontos, unos que no servían para nada. Los castigaron. Entonces yo noté que se empezaron a inquietar. Eso fue 3 días antes del estallido social, fíjate. Para mí yo quedé muy impactado por esa situación. Esta violencia en el hogar, al interior de la familia, ¿ustedes tienen antecedentes si es homogénea en la población chilena? ¿Si es homogénea a nivel territorial? Mira, no te podría decir, no, yo creo que no es homogénea, pero no te podría dar datos exactos. Porque aquí estamos ante fenómenos complejos. O sea, la psiquiatría, la salud mental sola no explica todos los factores, ¿te fijas? Entonces resulta que, usted sabe, la iniciativa Milenio es una iniciativa que empezó hace más de 20 años en Chile y que ha sido muy buena porque fue formulada para enfrentar fenómenos complejos que tengan relevancia para el desarrollo del país. Entonces se agrupan en los distintos institutos o núcleos o todos los centros de investigación, se agrupa gente de distintas disciplinas para investigar fenómenos complejos como el cambio climático, cosas sociales. Y nosotros nos ganamos esto hace ya 7 años. Y tenemos, 6 universidades, tenemos 200 investigadores y hemos publicado más de 400 publicaciones en revistas internacionales. O sea, ha sido en ese sentido muy exitoso. Y tenemos la posibilidad de hablar con distintas investigadoras. Entonces, por ejemplo, a propósito de esto de la distribución, yo no tengo estudios directos de nuestro instituto, pero sí hay estudios que la salud mental no se distribuye homogéneamente en los territorios. Tú te podrás imaginar cuáles son los... hay sectores obviamente esa es una cosa territorial, o sea, el norte de Chile, y durante mucho tiempo se habló que Aysén, se sabía que había más suicidio, por ejemplo. Bueno, pero además, gente que pertenece a otros centros de investigación también mostraron, fíjate, la relación entre la violencia y la cohesión social. Que es un concepto sociológico que tiene que ver con el respeto a las instituciones, el tema de la fragmentación de la sociedad. Y la macrozona norte era en esos estudios que antes del estallido, que mostraban una menor cohesión social. Y a su vez la macrozona norte mostraba una alta incidencia y prevalencia de trastornos mentales. Bueno, eso a nivel territorial. Ahora, a nivel de distribución socioeconómica, y ahí nos enfrentamos también con otro problema complejo. Pues. En Santiago, veamos Santiago nomás, y esto lo puede entender la gente directamente. En Santiago tenemos varias ciudades, salieron muchos mapas en esa época de la distribución urbanística de Chile, y decían, hay ciertos barrios en Santiago que son comparables a cómo viven cotidianamente los noruegos. Hay otros barrios que no están muy lejos, que son... Hay unos que terminan viviendo como en África, no sé cuántito, o sea, por la pobreza, por el hacinamiento, en fin. Bueno, pero hay obviamente un intercambio entre estos barrios, porque la gente sube a trabajar. Y ahí obviamente, claro, se dan muchas diferencias. Entonces, somos una sociedad muy desintegrada, muy poco cohesionada. Y obviamente también a medida que tú eres más pobre o que naciste en un lugar más pobre, recuerda lo que dije acerca de que digamos, cómo tú viviste cuando chico tiene un impacto claro y demostrado de cómo serás cuando grande,
Eso lo sabemos los clínicos de hace 1000 años, sin embargo que ahora hay evidencia científica. No solo evidencia epidemiológica, psicológica, hay evidencias neurocientíficas. O sea, el cerebro de un pobre, puedo afirmarlo así de manera muy gruesa, ¿ah? Porque, en fin, que sea demasiado gruesa, es diferente al cerebro de un rico. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el pobre en general ha sido más traumatizado. Quizás le han pegado más. ¿Te fijas? Bueno, existe también la violencia en los ricos. No quiero simplificar la cosa, no quiero caer en una especie de dicotomía. Pero eso es lo que hemos estado viendo con mucha preocupación las personas que trabajamos en este tema de la salud mental, y nos hemos abierto a conversar con otros científicos y profesionales de otras disciplinas que también investigan estos fenómenos complejos. Juan Pablo, vamos a ir a una pausa y después quiero que conversemos sobre los temas de depresión, violencias, pero vinculado al tema de las mujeres y los pobres. Muy bien. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos conversando con Juan Pablo Jiménez, psiquiatra, director del MIDAP, profesor de la Universidad de Chile, y quería que abordáramos el tema de la depresión, de la salud mental y de violencias. Violencias que se expresaron en el estallido social. Esa es la primera. Bueno, todos vivimos el estallido social con más o menos cercanía y todos nos aterramos con eso, porque fue una irrupción, y esa es la definición de la violencia, como que una ruptura del marco de convivencia brusco, qué sé yo, que produce daño. Y eso nos aterró a todos. Como yo conté hace poco, la verdad es que veníamos nosotros con cierta idea acerca de ciertos antecedentes, digamos, que nos permitieron rápidamente como ponernos a pensar acerca de por qué tanta violencia, ¿de dónde, te fijas? ¿De dónde tanta violencia? Y ahí empezamos a conectar cosas, ¿te fijas? Empezamos a conectar cosas y conectamos el tema, digamos, de que una sociedad cuya la educación de los hijos en la familia, desde el nacimiento, está básicamente centrada en la educación violenta, bueno, es una sociedad violenta. Ahora, las instituciones, ya lo dijo Portales, pues, se le esa carta famosa a Tomás Vicuña, creo que se llama, el de Peso de la Noche, él ya lo dijo. O sea, el orden de esta sociedad se mantiene gracias a que esta gente, digamos, está calladita y aguanta todo, porque finalmente eso fue lo que dijo. De hace 180 años atrás. Exactamente. Y esa carta ha sido, pero muy citada en el último tiempo. Bueno,
de repente eso como que no aguantó más. ¿Te fijas? O sea, la institución no dio más. Y bueno, ¿y por qué? Porque probablemente efecto de un desarrollo inmanente al desarrollo económico chileno en los últimos 30 años, que por un lado tuvo grandes éxitos, en realidad fue desintegrando la sociedad. Podemos decirlo de manera muy gruesa, ¿sí, ¿no? O que las instituciones no lograron Y mantener las instituciones, este orden, por este orden supuesto, o este las peso. instituciones se empezaron a fracturar también, Bueno, y no fue capaz la noche de seguir la manteniéndolo. pérdida de respeto hacia carabineros, Exactamente. temas de corrupción, una serie, es decir, es una Entonces, sumatoria de exactamente, el variables. tema de la iglesia que se derrumbó en Sí, claro. muy pocos años. No hay referente. Entonces nos quedamos sin instituciones, sin autoridades morales, por así decirlo, que pudieran decir algo y que pudieran orientarnos. Entonces, yo en ese momento se me ocurrió, y eso lo escribí en algún momento, que en realidad una manera de entender lo que había pasado es que la violencia doméstica había rebasado los límites de la casa y se había tomado la calle. Y no era casualidad que la primera línea estuviera constituida por gente que venía de la periferia, porque ahí es donde se daba más violencia. O sea, la descripción de, por ejemplo, de todo este tema de los Bajos de Mena, cómo fue erradicada esas poblaciones del Barrio Alto y fueron llevadas en la época de la dictadura allá a vivir y fueron y viviendo en un hacinamiento, en un gueto, que la verdad es que parece que la única solución urbanística es básicamente demolerlo, porque no hay manera de arreglarlo. Bueno, hay muchas poblaciones Entonces, en Chile. muchas, ¿no? Entonces, No es solo la verdad eso. es que, bueno, eso, te fijas, además confirmaba el hecho de que esa violencia es la que está de alguna manera inscrita, o sea, se inscribió, digamos, en lo que llamamos vulnerabilidad en medicina. Ahora, esta violencia que está dentro de la familia, que está en los territorios en distintas formas e intensidades, parece que tiene un particular efecto en las mujeres en general y en particular en las mujeres pobres. Sí. Mira, precisamente el estudio de la encuesta de salud mental del Ministerio de Salud del año 2017, que es una encuesta que se hace cada ciertos años, mostró una cosa realmente alarmante en realidad e inexplicable, que las mujeres tienen 5 veces más depresión que los hombres en este país. En circunstancias que en el mundo esa proporción es de 12:1. O sea, en todo el mundo, todos los estudios que son variados en distintos países, en fin, etcétera, siempre muestran más o menos que por cada hombre hay 2 o 3 mujeres deprimidas. Entonces, se explica eso por razones biológicas, se aprende por razones psicológicas, por razones sociales, en fin, etcétera. Pero nunca habíamos visto la cifra chilena, que en Chile la población es de 5:1. Entonces, muy inquieto por esa realidad, decidimos investigar esta población. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad si nosotros simplemente hacíamos el ejercicio de cortar por la mediana de ingresos socioeconómicos, o sea, la mitad para arriba y la mitad para abajo en relación a ingresos socioeconómicos, comprobamos que de la mitad para arriba la proporción era igual que en el mundo, 12:1. Y de la mitad para abajo era mucho más que 5:1, era 10:1, era 20:1. O sea, ¿y quién es esa? Entonces, esa proporción o desproporción chilena en relación al mundo existe en base a las mujeres más pobres, las mujeres menos educadas. Bueno, y ahí tú puedes, como periodista, tú puedes ir y hacer miles de entrevistas y vas a descubrir por qué, ¿te fijas? O sea, mujeres que viven en la periferia, que tienen que trabajar porque el marido está cesante o no, qué sé yo, que a su vez son maltratadas o maltratadas, qué sé yo, y que no tienen educación. Son jefas de hogar. Bueno, hay muchos datos, o sea, la mayoría de los hogares en Chile son hogares homoparentales y la jefa de hogar es una mujer.
O sea, ¿te fijas? No, bueno, además hay un agravante que nos cuesta entender. A ver, si hoy en día existe mayor temor al espacio público, bueno, ese mayor temor lo tienen mucho más las mujeres que los hombres. Es verdad. Es decir, claramente. Ahora, ese miedo en Lo Barnechea, en Vitacura, es muchísimo menor que en sectores periféricos, Tiene razón. donde el narcotráfico y el narcotraficante está en la calle, donde la persona que consume pasta base, que está, es decir, en otra, por así decirlo, con un nivel de distorsión mayor, está ahí. Claro. Y la gente no llega en auto a la casa. Llega en locomoción colectiva y tiene que caminar por calles mal iluminadas, con poca gente, etc. Es decir, las condiciones son absolutamente otras. Así es. Y el nivel de estrés que eso provoca es bestial. Claro, entonces para nosotros los hombres de repente que nos sentimos un poco demasiado cuestionados por el movimiento feminista, sin embargo, este movimiento feminista tiene un sustento muy real, ¿entiendes? De reivindicación de las mujeres, o sea, no solo históricamente, sino que especialmente en el último tiempo, la carga del desarrollo, y uno podría decir la carga del desarrollo económico en Chile en los últimos 30 años, ha estado sobre los hombros de las mujeres. ¿Se fija? O sea, las mujeres han sido las que están pagando, por así decirlo. Hay estudios incluso económicos que hablan sobre cuánto le costaría a un país en poner en términos de plata, digamos, en términos, qué sé yo, lo que hacen las mujeres por el cuidado de la familia, de los hijos, del hogar, del marido, etcétera, etcétera. Claro, además mujeres muchas que trabajan y después se hacen cargo del O hogar. sea, bueno, trabajan... Y que además tienen el estrés de que muchas veces llegan 2 o 3 horas o más después de que sus hijos ya están en la casa y que por lo tanto ahí Sí. hay brechas que son... Fíjate que toda esa cosa, bueno, a partir de todo esto, ¿te fijas? A partir de todo había mucha gente que dice, yo estoy desilusionado con la convención, estoy desilusionado con el pueblo de Chile, qué sé yo. ¿Cómo es posible que hayan destruido el mayor motivo de orgullo del metro? ¿Te acuerdas que se dijo eso? Y uno dice, bueno, claro, sí. Lo que están destruyendo precisamente es esta red que hemos construido todos, unos quizás sin darnos mucho cuenta, de desigualdad, de maltrato, de falta de respeto, unos por otros, ¿te fijas? De individualismo extremo. Y uno puede pensarlo así, ¿te fijas? Ya, o sea, no me importa. Es decir, el metro, que es lo que es fantástico, nos sentimos como en Europa, qué sé yo, en fin, etcétera. Sin embargo, a través del metro es donde vamos a trabajar, las mujeres. ¿Ah? Sí. Y 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. ¿Entiendes? Entonces aquí hay una cosa súper paradójica, súper compleja y bien aterradora en realidad, ¿no? Bueno, y es lo que hace que una persona o una mujer se traslade de una población que parece de un país subdesarrollado, trasladarse a trabajar cotidianamente a un país como Noruega. Claro. Y que viva esa diferencia a diario. Bueno, Juan Pablo, este es un tema parece que muy interminable, que tendremos que seguir conversando, discutiendo y abordando durante... Sí, mira, yo creo que estamos en este proceso constituyente que, en fin, efectivamente estamos en un momento difícil, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir conversándolo, efectivamente, porque cualquier cambio que haya va a significar, bueno, se cambiará el marco, ¿de acuerdo? Y yo creo que es necesario hacerlo, un marco que incluya todas estas consideraciones que hemos estado haciendo, pero más hay que seguir trabajando porque tenemos por delante un cambio cultural que va a demorar décadas. O sea, yo ya no lo voy a ver ya, pero va a durar décadas. Bueno, Juan Pablo, bien, darte las gracias. Lo seguiremos conversando. Muy bien. Antes de que dejemos de estar aquí, ¿no? Ya, muy bien. y bueno, darte las gracias por darnos tu tiempo. Gracias.